Esa mañana, a las 11:45, el millonario Adrián Cruz llevó a pasear a su hijo paralítico por el parque. Pero en un descuido, lo vio caer de su silla y ser atacado por adolescentes. Cuando todo parecía perdido, un niño de 11 años de la calle apareció para protegerlo y pasearlo. Y lo que descubrió después, lo dejó en shock. El zumbido de la ciudad era un motor constante. Un rumor de acero y ambición que vibraba tras los gruesos cristales blindados de la limusina. Adrián Cruz lo conocía bien. Era la sinfonía de su vida. El estruendo que acompañaba cada victoria, cada adquisición, cada ceremonia de poder. Pero hoy, ese sonido le resultaba especialmente estridente. Un recordatorio molesto de un mundo que no se detenía, que no esperaba, ni siquiera para él. Dentro del vehículo, el silencio era casi absoluto. Un oasis artificial de aire acondicionado y cuero perfumado. Adrián ajustó el nudo de su traje Brioni, observando sin verdadero interés el ir y venir de la gente por la avenida Paseo de la Reforma. Sus pensamientos, sin embargo, no estaban en las cifras del último trimestre ni en la próxima fusión. Estaban anclados en el frágil cuerpo de su hijo, Daniel, que reposaba en su silla de ruedas especializada, anclada con seguridades de avión frente a él. Daniel, de 11 años, tenía la mirada perdida en el paisaje urbano que se deslizaba tras la ventana. Sus ojos, del mismo color avellana que los de su madre, reflejaban los edificios como manchas de luz difusa. Adrián sabía que no los veía, no realmente, no de la manera en que los demás ven. La parálisis cerebral, que lo aquejaba desde su nacimiento, complicada por una encefalopatía hipóxica isquémica durante un parto traumático, había cercenado no solo su movilidad, sino también gran parte de su conexión con el exterior. Podía percibir luces, sombras, tal vez formas, pero el mundo era para él un rompecabezas de sensaciones confusas. Sonidos, texturas, temperaturas. Un mundo que Adrián, con toda su fortuna, no podía ordenar para él. «Hoy hace buen día, ¿verdad, campeón?», dijo Adrián. Su voz, usualmente firme y cortante en las juntas directivas, era ahora un susurro ronco cargado de una ternura que solo emergía en esta burbuja privada. Extendió la mano y acarició con los nudillos la mejilla de Daniel. La piel del niño era suave, casi translúcida. Daniel emitió un sonido gutural, un pequeño gemido que podía ser de placer o de simple reconocimiento. Para Adrián, era un lenguaje completo. «Sí, lo sé, un poco de sol, te hará bien. Vamos al parque, como te prometí». La promesa era un cuchillo en su conciencia. La había hecho la semana pasada, y la anterior a esa. El trabajo. «Daniel, lo siento. Papá tiene que cerrar un trato muy importante». Pero hoy, al ver la palidez cerúlea de su hijo, al notar la languidez inusual en su ya de por sí limitado movimiento, había tomado una decisión. Había cancelado una reunión con el consejo de administración. Había apagado su teléfono personal, un acto casi herético para él, y había dado la orden a su chofer, Manuel, al parque de Chapultepec, por la puerta principal. «Nos quedaremos 1 hora». Manuel, un hombre de pocas palabras y lealtad inquebrantable, había sentido con un leve «Sí, señor Cruz» por el intercomunicador. Ahora, la limusina se deslizaba hacia el acceso principal. Adrián sintió una punzada de ansiedad. Sacar a Daniel de su suite médica en la penthouse, de su entorno controlado y estéril, siempre era una empresa logística y emocionalmente agotadora, pero necesario. El médico lo había insistido. La estimulación sensorial, Adrián, aunque sea mínima, es crucial. El sol en la piel, el aire, los sonidos de la vida, son nutrientes para su alma. ¿Tenía alma un cuerpo tan quebrantado? Adrián se hacía esa pregunta a menudo. En las noches largas de insomnio, mirando a su hijo dormir, la fe se le había agotado hacía años. Junto con el matrimonio, evaporada en el dolor compartido pero incomunicable que los había separado. Elena, su nombre era otro eco doloroso. Se había ido, no por falta de amor hacia Daniel, sino por la incapacidad de Adrián, de ser algo más que un proveedor de máquinas y enfermeras. Un general en una guerra perdida. Él se había quedado como único soldado en el campo de batalla. La limusina se detuvo suavemente. «Hemos llegado, señor», anunció Manuel. «Espera aquí»,
Nos bajaremos solos, ordenó Adrián. Abrió la puerta él mismo, algo que no hacía desde hacía una década. La cacofonía de la ciudad lo golpeó de lleno. Claxones, motores, música lejana, voces, un contraste brutal, con el silencio de la limusina. Se ajustó mentalmente y se concentró en la tarea. Con movimientos expertos, pero siempre cuidadosos, desancló la silla de ruedas, desplegó la rampa eléctrica y bajó a Daniel al mundo. El contraste no podía ser mayor. Él, con su traje de $5,000 y su hijo, envuelto en suéteres de cachemir suave y una manta de lana merino, en una silla de ruedas de titanio y fibra de carbono, que costaba más que un coche. Eran una isla de opulencia y tragedia en medio del flujo normal de la ciudad. «Mira, Daniel. El parque», murmuró Adrián, empujando la silla por el sendero adoquinado. El chirrido suave de las ruedas era el único sonido que le importaba. «Sientes el sol, hace calorcito». Avanzaron lentamente. Adrián narraba todo en un murmullo constante. Un hábito que había desarrollado para sentirse más conectado, para llenar el vacío de las respuestas que nunca llegaban. «Ahí hay unos niños jugando a la pelota. Y más allá, un vendedor de globos. Son rojos, me parece. El color de tu camiseta del América, ¿recuerdas?». Daniel movió la cabeza ligeramente hacia un lado, un gesto que podía significar cualquier cosa. Para Adrián, fue una sonrisa. Encontraron un banco alejado del bullicio principal, bajo la sombra generosa de un ahuehuete antiguo. Desde allí, se tenía una vista tranquila de un estanque con patos. Adrián frenó la silla y se sentó en el banco, al lado de su hijo. Suspiró, dejando que por un momento la paz del lugar lo inundara. Sacó su teléfono de trabajo, que vibraba insistentemente en su bolsillo interno. 10 llamadas perdidas de su asistente, Carla. Debía ser urgente. El trato con los singapurenses, seguramente. Miró a Daniel. El niño parecía tranquilo, absorto en la sensación del viento acariciando su rostro. Sus pequeños dedos, contraídos por la espasticidad, se movían levemente sobre el reposabrazos de la silla. «Daniel, papá tiene que hacer una llamada muy rápida, ¿de acuerdo?», dijo inclinándose hacia él. «Será un minuto. No te mueves. Estoy justo aquí». Daniel emitió otro sonido. Adrián lo tomó como un consentimiento. Se levantó, se llevó el teléfono al oído y caminó unos pasos, lo justo para ganar algo de privacidad, pero manteniendo a su hijo a la vista, a no más de 15 metros de distancia. «Carla, ¿qué pasa?». «Te dije que no», comenzó, su voz recuperando el tono ejecutivo. La voz de su asistente, usually imperturbable, sonaba alterada. «Adrián, lo siento, pero es el señor Lim. Insiste en hablar contigo ahora. Dice que hay una cláusula en la página 47 que no puede esperar. Está threatening con retirarse de la negociación». Adrián maldijo entre dientes. Frotó la sien con los dedos. 15 años construyendo ese acuerdo. Millones en juego. El futuro de la compañía. «Ponlo en línea». «Ora», ordenó, girándose ligeramente de espaldas al banco, y a Daniel por un instante para concentrarse. La llamada se conectó. La voz precisa y acentuada de Lim llenó su oído. Adrián se sumergió en el jargón legal y financiero, su mente cambiando de marcha a toda velocidad. Minutos. Pasaron minutos. 3. Quizás 4. El tiempo suficiente para que el mundo se rearranjara. Cuando colgó, con un «de acuerdo, Lim, lo revisamos, y le envío los comentarios en 1 hora». Una sensación de alivio lo inundó. Había salvado el trato. Se giró, un esbozo de sonrisa en los labios, listo para contarle a Daniel que papá había sido fuerte, que había vencido. La sonrisa se congeló y se desvaneció instantáneamente. El banco estaba vacío. No vacío. La silla de ruedas estaba allí. Pero Daniel no estaba en ella. El corazón de Adrián se detuvo. Literalmente sintió un vacío en el pecho, como si el órgano hubiera dejado de latir y se hubiera convertido en un pedazo de hielo pesado y afilado. La sangre rugió en sus oídos, anulando todos los sonidos del parque. «¿Daniel?». Su voz fue un hilillo de aire, un susurro incrédulo. Y entonces lo vio. Un poco más adelante, cerca del seto que bordeaba el sendero, un grupo de 3 adolescentes, quizás de 15 o 16 años, rodeaban la silla de ruedas.
Uno de ellos, con una sudadera con capucha a pesar del calor, la había volcado parcialmente. Daniel yacía en el suelo, sobre su manta suave, haciendo unos ruidos ahogados, de pánico, un llanto silencioso y desesperado, que solo Adrián sabía interpretar. Su cuerpo se contraía en espasmos involuntarios de miedo. El chico de la sudadera se reía. «Mira cómo se retuerce el freak», escupió, y le dio un empujón con el pie, no brutal, pero sí de una crueldad infinita, despectivo, como si apartara basura. «Tiene una cartera», dijo otro, agachándose y arrancando la pequeña mochila que siempre colgaba del respaldo de la silla, donde llevaba sus medicamentos de emergencia y sus documentos. Adrián no podía moverse. El shock lo había petrificado. Su mente, tan ágil para los negocios, se negaba a procesar la escena. Era una pesadilla. Su hijo indefenso, en el suelo, siendo vejado por alimañas. Su visión se nubló. Quería gritar, correr, pero sus pulmones no tomaban aire, y sus piernas eran de plomo. Era el hombre más poderoso de cualquier habitación. Y en ese momento, era la criatura más inútil e impotente de la tierra. Fue entonces cuando ocurrió. De detrás de un seto de arbustos, surgió una figura pequeña y sucia como un proyectil. Iba directo hacia el grupo de adolescentes. Era un niño. No podría tener más de 10 u 11 años, la misma edad que Daniel. Iba descalzo, con unos shorts rotos y una camiseta holgada y mugrienta que le colgaba de un hombro. Su cabello era una maraña enmarañada, y una capa de suciedad le cubría la piel. «Déjenlo», gritó, y su voz no era profunda ni imponente. Era aguda, rasgada por el uso y la intemperie, por cargada de una furia salvaje y protectiva que cortó el aire como un cuchillo. Los adolescentes se giraron, sorprendidos al principio, y luego, al ver quién les hablaba, sus caras se distorsionaron en muecas de desprecio. «¿Qué miras, pinche chamaco puerco? ¿Qué te importa? Lárgate», gruñó el líder, el de la sudadera. El niño de la calle no se inmutó. Se plantó entre ellos y el cuerpo tembloroso de Daniel, con los puños apretados, el pecho hundido y costilludo palpitando con respiraciones rápidas. Parecía un pajarillo enfermo defendiendo a un cachorro de un ataque de cuervos. Señaló. El niño señaló. Insistió el niño callejero, su voz quebrada por la emoción. «Déjenlo en paz». Señaló. «¿Qué chingados estás diciendo? ¿Estás drogado, morro?». El adolescente dio un paso al frente y empujó al niño pequeño. El niño se tambaleó, pero no cedió terreno. Se recompuso de inmediato, escupiendo al suelo con rabia. «Es un niño, como yo. Ustedes son las ratas», vociferó. Y entonces, con una valentía que heló la sangre de Adrián, que aún observaba paralizado, el niño se abalanzó sobre el grandulón de la sudadera y le clavó los dientes en el brazo que había empujado a Daniel. El adolescente aulló de dolor y sorpresa. «Me mordió. El puto escuincle me mordió», gritó, sacudiendo el brazo para zafarse. El niño se soltó y se colocó de nuevo como un escudo sobre Daniel, que yacía en el suelo, emitiendo sonidos de angustia. Los otros dos adolescentes vacilaron, mirando a su líder herido y al pequeño demonio que los desafiaba. «Vámonos, que está loco, y viene gente», dijo uno de ellos, arrojando la mochila de Daniel al suelo y echando a correr. El líder, sosteniéndose el brazo sangrante, escupió una maldición. «Esto no se queda así, mugroso. Ya verás», amenazó, antes de darse la vuelta y seguir a sus amigos, desapareciendo entre los árboles. La escena entera, desde el grito del niño hasta la huida de los adolescentes, no había durado más de un minuto. Un minuto en el que Adrián recuperó el control de su cuerpo. Finalmente, el hechizo se rompió. La adrenalina explotó en sus venas como una bomba. Corrió como nunca en su vida, sus costosos zapatos de cuero patinando sobre el adoquín. Cayó de rodillas junto a su hijo, con un sonido gutural que era mitad sollozo, mitad grito. «Daniel, Dios mío, Daniel. Perdóname, hijo», balbuceó, tocando frenéticamente el rostro y el cuerpo del niño, buscando heridas, asegurándose de que estuviera entero. Daniel lloraba en silencio, sus grandes ojos llenos de un terror indescriptible. Lo tomó en sus brazos, lo apretó contra su pecho, meciéndolo,
sus lágrimas cayendo sobre el cabello suave del niño. Lo siento, lo siento, lo siento. Papá está aquí, papá está aquí. Temblaba de una manera incontrolable. La culpa, el miedo, la rabia, lo sacudían como un terremoto. Fue entonces cuando alzó la vista. El niño de la calle seguía allí, de pie, jadeando con un hilo de sangre, suya, del adolescente, corriéndole desde la comisura de los labios. Observaba la escena con unos ojos que no parecían de niño. Eran ojos viejos, gastados, de un color marrón oscuro y profundo, llenos de una sabiduría dolorosa y feroz que no cuadraba con su cuerpo diminuto y desnutrido. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Protegía, aún protegía. Adrián lo miró. Realmente, lo miró por primera vez. La suciedad, los harapos, la delgadez extrema que revelaba cada hueso de su pequeño torso. Y luego miró la determinación en su rostro, la furia protectora que aún ardía en su mirada. La emoción que lo embargó entonces fue tan vasta, tan compleja y abrumadora, que no pudo contenerse. El llanto que había comenzado como un sollozo de alivio y culpa, se transformó en algo más profundo, más visceral. Comenzó a llorar como no lo hacía desde la noche en que los médicos le dijeron que su hijo nunca caminaría, nunca hablaría, nunca lo llamaría papá. Un llanto desgarrador, de hombre roto, que surgía desde las entrañas. Lloró por su hijo, por su impotencia, por la crueldad del mundo, y lloró, sobre todo, por el acto de bondad salvaje y absoluta y desinteresada que acababa de presenciar. ¿Por qué? Logró articular entre lágrimas, su voz quebrada. ¿Por qué lo hiciste? El niño se encogió de hombros, una sombra de incomodidad, cruzando su rostro ante el despliegue emocional del adulto. Bajó la mirada. Señaló, repitió, como si esa sola palabra lo explicara todo. Su voz había perdido la furia, y ahora era apenas un susurro ronco. Adrián no entendió. Señaló, ¿qué quería decir? Con extremo cuidado, Estil abrazando a Daniel, se arrastró hacia la silla de ruedas. Con manos que aún temblaban, logró enderezarla y colocar a su hijo de vuelta en ella, arropándolo con la manta, asegurándose de que estuviera estable seguro. Daniel se calmaba lentamente, el contacto familiar de su padre sosegando su terror. Luego, Adrián se arrodilló de nuevo, esta vez, frente al niño de la calle. Estaban a la misma altura, el magnate y el desarrapado. El mundo se había reducido a este pequeño círculo de cemento, bajo el ahuehuete. ¿Qué es lo que señaló?, preguntó Adrián, su voz más calmada, pero aún húmeda por las lágrimas. El niño miró a Daniel, luego a Adrián. Parecía medir su respuesta como si desconfiara. Señaló el árbol, dijo finalmente, señalando él mismo hacia las altas ramas del ahuehuete. Yo estaba arriba, durmiendo. Abajo duele la espalda. Arriba es más seguro. Lo vi pasar con usted, y luego, usted se fue. ¿Y él? El niño miró a Daniel con una expresión que Adrián no pudo descifrar. Él movió la mano, así. Hizo un leve movimiento torpe con su propia mano, imitando el espasmo característico de Daniel. Señaló hacia donde yo estaba. Miró hacia arriba, como si supiera. Adrián contuvo el aliento. Daniel casi nunca dirigía sus movimientos. Eran involuntarios, aleatorios. La idea de que hubiera señalado algo, con intención, era imposible. Los mejores neurólogos de Suiza y Boston habían sido claros. Daño cerebral severo. Función cognitiva superior, extremadamente limitada. No puede, empezó a decir Adrián, pero se calló. El niño lo miraba con una certeza absoluta en sus ojos antiguos. Sé lo que vi, dijo el pequeño, con una simpleza que no admitía réplica. Adrián se quedó mirándolo. La suciedad, la valentía, la convicción en su voz. El contraste le partía el alma. Este niño, que no tenía nada, absolutamente nada, había arriesgado su integridad física por un completo desconocido, movido por una señal que probablemente había imaginado, o quizás no. ¿Cómo te llamas?, preguntó Adrián, su voz cargada de una emoción nueva, un respeto profundo. El niño dudó de nuevo. Sus ojos escudriñaron el rostro de Adrián, buscando algo, quizás una trampa. Jorge, murmuró al final, como si entregara un secreto preciado. Jorge, repitió Adrián,
y el nombre sonó sagrado en su boca. Yo soy Adrián, y este es mi hijo Daniel. Jorge asintió lentamente, sin apartar la mirada de Daniel. Había una curiosidad intensa en su forma de observarlo, no con lástima o morbo, sino con una especie de reconocimiento extraño. ¿Él no habla?, preguntó Jorge, sin rodeos. Adrián negó con la cabeza, un dolor familiar anudándose en su garganta. No, y no puede caminar. Su cuerpo no le obedece bien. Jorge asintió de nuevo, como si esa información confirmara algo. Pero ve, afirmó, no como una pregunta, sino como un hecho. Los doctores dicen que muy poco, luces, sombras. Él ve, insistió Jorge con terquedad. Señaló de nuevo hacia la copa del árbol. Me vio a mí, por eso señaló. Adrián no supo qué decir. La convicción del niño era tan poderosa que, por un instante absurdo, se encontró queriendo creerle. Rompió el momento sacando su billetera. Sacó todo el efectivo que tenía. Varios miles de pesos en billetes nuevos. Toma, dijo, extendiendo el dinero hacia Jorge. Por lo que hiciste. Es para ti. Para que comas. Te compres ropa. Jorge miró el dinero. No hubo avaricia en sus ojos, ni siquiera alegría, solo una fría evaluación. Luego, miró a Adrián, y en su rostro se dibujó una expresión de decepción, desdén. No lo hice por eso, dijo, y su voz sonó más vieja que nunca. Usted no entiende nada. La frase golpeó a Adrián con más fuerza que cualquier insulto empresarial. Usted no entiende nada. Provenía de un niño que vivía en la calle, que no tenía educación, ni familia, ni techo. Y sin embargo, en ese momento, Adrián supo que era verdad. Este niño entendía algo fundamental sobre la lealtad, sobre la compasión, sobre la humanidad básica que él, en su torre de cristal y dinero, había olvidado hacía mucho tiempo. Retiró la mano, avergonzado. Lo siento, no era mi intención ofenderte. Jorge no respondió. Su mirada se había desviado de nuevo hacia Daniel. Y entonces, hizo algo que le quitó el resto del aliento a Adrián. Se acercó lentamente a la silla de ruedas. Movió su mano sucia, cubierta de tierra y quizás sangre, y con una delicadeza infinita, casi reverencial, colocó la yema de sus dedos sobre el dorso de la mano de Daniel, donde yacía contraída sobre el reposabrazos. Daniel, que usually se estremecía o se ponía rígido ante contactos desconocidos, especialmente si eran bruscos, se quedó completamente quieto. Sus sonidos de angustia cesaron. Sus ojos, que usualmente vagaban sin rumbo, parecieron enfocarse, aunque fuera por un milisegundo, en la figura demacrada frente a él. «Está bien», murmuró Jorge. Su voz ahora era una canción de cuna ronca. «Ya se fueron. Los malos ya se fueron. Estás a salvo». Adrián observó, completamente hechizado. Era el momento más puro, más humano, que había presenciado en años. La frontera entre su mundo y el de Jorge se disolvía, dejando al descubierto la esencia desnuda de dos almas, ambas dañadas a su manera, encontrándose en un terreno común de dolor y extrañamente de consuelo. «Jorge», dijo Adrián, y esta vez su voz era una súplica. «Tienes dónde ir, alguien que te cuide». El niño negó con la cabeza sin apartar la mirada de Daniel. «¿Y? ¿Quieres venir con nosotros?». La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensarlo racionalmente. Era una locura, un impulso visceral, emocional, dictado por el corazón que acababa de ser destrozado y remendado en el lapso de 10 minutos. «Podemos darte de comer, un baño caliente, una cama, nada a cambio. Solo ven». Jorge finalmente giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos escudriñaron el rostro de Adrián de nuevo, buscando la verdad detrás de la oferta. La desconfianza era un muro visible a su alrededor. «¿A su casa?», preguntó, con cautela. «Sí, a nuestra casa». «¿Y? ¿Puedo quedarme cerca de él?», preguntó Jorge, señalando a Daniel con un movimiento de cabeza. «Por si vuelven». La simpleza de la pregunta, la pureza de su motivación, hizo que los ojos de Adrián se anegaran de nuevo. «Sí, Jorge. Puedes quedarte cerca de él todo el tiempo que quieras». Una lucha interna se libraba en el rostro del niño. La necesidad básica de alimento, calor y seguridad contra el miedo atávico a lo desconocido, a las promesas rotas,
a los adultos que siempre defraudaban. Solo por hoy, aceptó finalmente, con la voz llena de una cautela que destrozaba el corazón. Mañana me voy. Está bien, asintió Adrián, sin importarle las consecuencias, las preguntas que tendría que responder. El mundo que acababa de invitar a su santuario privado. Solo por hoy. Se levantó y tomó el mango de la silla de Daniel. Con la otra mano extendió los dedos hacia Jorge, sin agarrarlo, solo ofreciendo. Vamos. Jorge miró la mano extendida, luego la silla de Daniel. Con decisión, ignoró la mano de Adrián, y se colocó él mismo al otro lado de la silla, poniendo su propia mano pequeña y sucia sobre el respaldo, junto a la de Adrián, como si fuera un guardaespaldas oficial. Caminaron así, los tres, en el silencio más elocuente que Adrián había experimentado nunca. El magnate, el niño enfermo y el niño de la calle, formando una procesión extraña y conmovedida de regreso hacia la limusina. Manuel, el chofer, los esperaba junto al coche. Su rostro, usually impasible, mostró un destello de sorpresa al ver al nuevo acompañante, pero no dijo una palabra. Simplemente abrió la puerta y desplegó la rampa. Observó cómo su jefe anclaba la silla de Daniel, y cómo el niño harapiento, con ojos como platos, al ver el interior lujoso de la limusina, se subía con una mezcla de temor y asombro, careful de no tocar nada con su suciedad. El trayecto de regreso a la penthouse fue surreality itself. Jorge se acurrucó en el asiento de cuero frente a Daniel, sin dejar de observarlo, como si fuera la única cosa estable en un universo que de repente se había vuelto demasiado brillante y suave. Adrián no podía apartar la mirada de ellos dos. El contraste era desgarrador. La pureza de Daniel encapsulada en su discapacidad y su riqueza, y la pureza de Jorge, brutalizada por la vida en la calle pero indómita. Al llegar a la torre de seguridad, las miradas de los guardias fueron un muro de incomprensión. Adrián los ignoró, conduciendo la silla y a Jorge, a través del lujoso vestíbulo de mármol, hacia el ascensor privado que subía directamente a su ático. La puerta de la penthouse se abrió con un suave clic. El aire interior olía a limpio, a flores frescas y a neutralizador de olores. Era vasta, minimalista, una obra maestra de diseño con vistas panorámicas de la ciudad, que ahora parecían frías y distantes. Jorge se quedó paralizado en el umbral, sus pies descalzos y negros de tierra sobre el pulido piso de roble blanco. Miraba a su alrededor con incredulidad, como un animal salvaje en una jaula de cristal. Su brazo se pegó instintivamente al marco de la silla de Daniel, anclándose a lo único que le resultaba familiar en aquel lugar alienígena. «Bienvenido, Jorge», dijo Adrián suavemente. «Esta es tu casa por hoy». Llamó a la enfermera de Daniel, señora González, una mujer eficiente y de corazón bondadoso. «Señor Cruz, ¿qué pasó? Dios mío, Daniel parece alterado», dijo ella al acercarse, y luego vio a Jorge. Su boca se abrió ligeramente. «No pregunte ahora, por favor», rogó Adrián. Daniel tuvo un susto. «Necesita que lo revise. Y este es Jorge. Es nuestro invitado. ¿Podría prepararle un baño caliente? Y algo de comer, por favor, lo que haya». La señora González, aunque desconcertada, asintió con profesionalismo. «Claro, señor. Ven, pequeño», le dijo a Jorge con una sonrisa amable. Jorge se aferró al respaldo de la silla de Daniel, negando con la cabeza con vehemencia. «Me quedo con él», dijo, desafiante. Adrián intercambió una mirada con la enfermera. «Está bien. Puedes quedarte mientras la señora González revisa a Daniel. Luego iremos a bañarte». Mientras la enfermera examinaba a Daniel con manos expertas, Jorge observaba cada movimiento como un halcón, listo para intervenir si algo le parecía una amenaza. Adrián se sentía como un espectador de su propia vida, que se desarrollaba en una dirección que nunca hubiera imaginado. La señora González terminó. «Está bien», asustado. «Pero bien. No hay daños. Un poco de suero de hidratación y a dormir. Le hará bien». «Gracias, señora González. ¿Puede preparar la bañera para Jorge, por favor? Yo lo llevaré». Mientras la enfermera se dirigía al baño, Adrián se acercó a Jorge. «Vamos. Un baño caliente te sentará bien». Jorge lo siguió de mala gana, mirando hacia atrás a Daniel cada 2 pasos. El baño principal era una suite de mármol con una bañera enorme de hidromasaje. El agua caliente ya corría,
llenando el aire de vapor. La señora González había dejado una pila de toallas esponjosas y un albornoz nuevo. ¿Puedes solo?, preguntó Adrián. ¿O necesitas ayuda? Jorge lo miró como si hubiera sugerido volar hasta la luna. Sé bañarme, dijo, con un deje de orgullo herido. Claro, perdón, dejo la ropa aquí, dijo Adrián, colocando unas prendas suyas, una camiseta y unos pantalones de jogging que le quedarían enormes, pero eran lo más pequeño que tenía. Te espero fuera. Salió y cerró la puerta, dejando a Jorge solo. Se apoyó en la pared contigua, escuchando el sonido del agua. Los minutos pasaron. Luego, oyó un sonido. No era el chapoteo del agua. Era otro sonido. Sordo, ahogado. Era llanto. Un llanto silencioso, desesperado. El llanto de alguien que ha aprendido a sufrir en silencio para que el mundo no se aproveche más de su dolor. El corazón de Adrián se encogió. Permaneció allí, inmóvil, sintiéndose como un intruso, permitiendo que el niño tuviera su momento de privacidad, para derrumbarse en la seguridad anónima del vapor y el agua caliente, un lujo que probablemente no había experimentado en años, o quizás nunca. Cuando el llanto cesó y solo se oyó el agua, esperó unos minutos más antes de llamar suavemente. «Jorge, ¿todo bien?» No hubo respuesta. Llamó un poco más fuerte. «Jorge». La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba Jorge, limpio. La suciedad había desaparecido, revelando una piel pálida, casi translúcida, surcada por un mapa de moretones antiguos, cicatrices finas, y la marca roja y amoratada de una quemadura reciente en el hombro. El cabello, ahora húmedo y oscuro, le caía sobre la frente. Las prendas de Adrián le colgaban como un saco, haciendo parecerlo aún más pequeño y frágil. Pero eran sus ojos lo que capturaron a Adrián, limpios de mugre. Su color marrón oscuro era aún más intenso, más profundamente triste, y en ellos había una vulnerabilidad tan absoluta que Adrián sintió que se le partía el alma. Tienes heridas», murmuró Adrián, incapaz de apartar la mirada de las marcas en su piel. Jorge se encogió de hombros, avergonzado, y trató de cubrirse el brazo con la manga gigantesca. «Nada, ya están curadas. Ven», dijo Adrián, con una voz que no reconocía como propia, suave y maternal. «La señora González tiene un botiquín». Lo llevó a la cocina, donde la enfermera ya había preparado un plato de sopa caliente y un sándwich. Al ver las heridas de Jorge, su rostro se llenó de compasión profesional. «Ay, pobrecito», susurró. «Ven, niño, déjame ver». Jorge se resistió al principio, pero el aroma de la comida y la mano gentil de la mujer lo fueron convenciendo. Permitió que le limpiara los cortes y le aplicara un poco de ungüento antibiótico. Mientras ella trabajaba, Jorge devoraba la comida como si no hubiera comido en días, que probablemente era el caso. Adrián observaba, y con cada marca que revelaba la luz de la cocina, con cada hueso que se delineaba bajo la piel pálida, su determinación crecía. No podía dejarlo ir, no mañana, ni nunca. Este niño había salvado a Daniel. No solo de unos matones, sino quizás de la fe absoluta de Adrián en la desesperanza. Le había mostrado que aún había coraje, que aún había bondad en el mundo, una bondad cruda y sin pulir, pero más auténtica que cualquier cosa que hubiera encontrado en los salones de juntas. Cuando terminaron de comer y de curar sus heridas, Jorge bostezó exhausto. La adrenalina había cedido, y el cansancio de años de vida en la calle lo abrumaba. «¿Puedo?», preguntó, mirando hacia la sala donde habían dejado a Daniel, que ahora dormitaba en su silla, sedado por el suero y el agotamiento. «Claro», dijo Adrián. «Ven». Empujó la silla de Daniel hacia el sofá grande de la sala. Jorge, sin necesidad de que le dijeran nada, se acomodó en el suelo, junto a la silla, apoyando la espalda contra ella, como un perro guardián fiel. En segundos, su respiración se hizo profunda y regular, habiendo caído en un sueño profundo e inmediato, su mano descansando sobre la rueda de la silla. Adrián se sentó en un sillón frente a ellos, observando la escena. Los dos niños, tan diferentes y tan iguales en su vulnerabilidad, dormían. El silencio de la penthouse era ahora cálido, lleno de una paz nueva. Sacó su teléfono y tomó una foto. No sabía por qué,
Solo quería capturar ese momento de perfección extraña. Fue entonces cuando su mirada, mientras observaba la foto en la pantalla, se fijó en un detalle que no había notado antes, algo que el agua y la toalla habían revelado. En el antebrazo izquierdo de Jorge, donde antes había suciedad incrustada, ahora se veía claramente una pequeña mancha de nacimiento. Tenía una forma peculiar, indistinta, como un pequeño archipiélago de color café con leche. Y el mundo de Adrián Cruz, tan meticulosamente construido, tan firmemente controlado, se desmoronó por segunda vez ese día. Él conocía esa mancha. La conocía también como la palma de su mano. No era idéntica, no, pero el patrón, era casi el mismo que tenía Daniel en su nuca, escondido bajo el cabello, el mismo que, según le había contado Elena con lágrimas en los ojos, hacía 11 años, había tenido su otro hijo, el gemelo de Daniel que nació primero, el que lloró una vez y luego se apagó para siempre, demasiado débil para sobrevivir a las complicaciones del parto, el niño al que habían enterrado en un féretro minúsculo, sin nombre, porque el dolor era demasiado grande para elegir uno. El niño, que según el certificado de defunción, había fallecido hace 11 años. Adrián dejó caer el teléfono. El cristal se astilló contra el piso de roble, pero el sonido no despertó a los niños. Se llevó una mano temblorosa a la boca, ahogando un grito que era de terror, de incredulidad y de una esperanza tan monstruosa y abrumadora que le quemaba las entrañas. No, era imposible. Una coincidencia, una mancha similar. Su mente, jugándole tricks macabros después de un día emocionalmente devastador. Pero no podía apartar la mirada. De Jorge, de Daniel, de la mancha. Se levantó, acercándose sigilosamente como un sonámbulo. Se arrodilló junto a Jorge dormido. Con una mano que vibraba como una hoja, apartó con infinita delicadeza el cabello húmedo de la frente del niño. Y allí, justo en la línea del cabello, casi imperceptible, encontró otra. Una cicatriz fina y blanca, pequeña, en forma de L. La misma cicatriz que el forceps había dejado en el cráneo del primer gemelo, durante el desesperado intento de sacarlo. El médico se había disculpado profusamente, explicando que a veces era necesario, que el cráneo de los recién nacidos era frágil. Adrián retrocedió, cayendo sentado en el frío suelo. Jadeaba, como si le hubieran quitado el aire del pecho a puñaladas. Señaló, había dicho Jorge, me vio a mí. Él ve. Miró a Daniel, dormido profundamente. ¿Era posible? Era remotamente posible que su hijo, en su mundo interior inaccesible, hubiera reconocido a su hermano, a su gemelo, al niño que había compartido el útero con él, que había nacido a su lado, que estaba destinado a caminar a su lado. Y luego miró a Jorge, su hijo, el hijo que lloraron y enterraron, el hijo que no había muerto, que había sobrevivido. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién se lo había llevado? ¿Quién lo había arrojado a las calles para que se criara como un animal, solo, herido, luchando por cada respiro? La revelación era tan colosal, tan devastadora, que su mente se negaba a abarcarla. Sentía náuseas, mareos, el lujo de la penthouse, sus cuadros abstractos, sus muebles de diseño, todo parecía una burla grotesca frente a la verdad que yacía dormida en su suelo. Su hijo estaba vivo. Uno de ellos, encadenado a una silla de ruedas en un palacio de cristal. El otro, encadenado a la miseria en los palacios de cemento de la ciudad. Y se habían encontrado, por azar, por destino, por un acto de valor que había traspasado la barrera del dolor y el tiempo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor o de culpa, eran de un shock tan profundo que redefinía cada partícula de su ser. Extendió una mano y tocó el brazo de Jorge, luego el de Daniel, conectándolos a ambos, sintiendo el latido de su propia sangre en las venas de sus hijos. Dios mío, susurró. Una plegaria, una maldición, un reconocimiento. En ese momento, el sonido del timbre de la puerta principal cortó el silencio como un cuchillo, agudo, insistente. Adrián se sobresaltó. No esperaba a nadie. Manuel y la señora González tenían llave, y no usarían el timbre. El sonido repicó de nuevo, más fuerte esta vez. Jorge se movió inquieto en sueños, frunciendo el ceño.
Adrián se puso de pie lentamente, con las piernas débiles. Caminó hacia la puerta con la sensación de estar avanzando hacia un abismo. Todo había cambiado. Nada volvería a ser igual. Miró por la mirilla, y el corazón, que ya estaba al borde del colapso, se detuvo por completo. Del otro lado, con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto, pero con una determinación feroz en la mirada, estaba Elena, su ex esposa, la madre de sus hijos, la mujer que había enterrado a un bebé y había abandonado al otro, incapaz de soportar el dolor. Sostenía en la mano su tableta, y en la pantalla, nítida e inconfundible, se veía la foto que Adrián acababa de tomar, Daniel y Jorge, durmiendo el uno al lado del otro, como dos mitades de un mismo todo. Su mirada, a través del ojo de la cerradura, era un huracán de dolor, de furia y de una pregunta desgarradora, la misma que retumbaba en el cráneo de Adrián, la misma que iba a destrozar lo que quedaba de su mundo. ¿Adrián? La voz de Elena, distorsionada por la puerta, pero cargada de una urgencia que helaba la sangre. Abre esta puerta, por favor, Adrián. Dime que no es verdad. Dime que esto es una broma cruel. Dime que ese no es mi hijo. Dime que no enterramos al niño equivocado. El grito final de Elena, cargado de 11 años de duelo y de una duda repentina y monstruosa, resonó en el lujoso vestíbulo congelando el aire. Y en el suelo, Jorge, el niño de la calle, el guardián, el gemelo perdido, se removió en su sueño, como si los ecos de la angustia de su madre hubieran logrado traspasar, por fin, los muros de su inconsciente. El grito de Elena atravesó la madera maciza de la puerta como un rayo, electrizando el aire ya cargado de la penthouse. No era solo un grito de dolor. Era el sonido de una realidad resquebrajándose, de una verdad sepultada durante 11 años forcejeando por salir a la luz. Dime que no enterramos al niño equivocado. La frase, monstruosa en su implicación, resonó en el cráneo de Adrián, amplificando el mareo, la incredulidad y la esperanza aterradora que ya lo embargaban. Por un instante, todo fue estática blanca en su mente. El suelo de roble pareció inclinarse bajo sus pies. Del otro lado de la puerta, el llanto de Elena se convirtió en unos golpes débiles, desesperados, como si se estuviera derrumbando contra el marco. Por favor, Adrián. Abre. Necesito verlo. Necesito saber. Su voz era ahora un quejido roto, el sonido de un alma desgarrada. Adrián, mecánicamente, como un autómata, giró el pomo y abrió la puerta. Elena estaba allí, hundida, su elegancia habitual reemplazada por una desesperación absoluta. Su cabello castaño estaba despeinado. Sus ojos, del color avellana de Daniel y de Jorge, estaban enrojecidos e inundados de un horror indescriptible. Sostenía la tableta como un talismán maldito, la imagen de los dos niños durmiendo brillando en la pantalla. ¿Cómo? Tartamudeó Adrián, su voz un hilo de arena. ¿Cómo tienes esta foto? Carla, tu asistente, logró decir. Elena entre hipos. La llamé, preocupada porque cancelaste la junta. Ella me dijo que habías ido al parque con Daniel, que parecías alterado, y que habías vuelto con un niño de la calle. Dijo que Manuel le contó. Me mandó la foto que publicaste en tu historia privada de Instagram, pensando que era una broma de mal gusto. Adrián, ¿qué has hecho? Su mirada escrutó el interior del apartamento, buscando, deseando y temiendo encontrar. Y entonces lo vio. Allí, en el suelo de la vasta sala, acurrucado como un cachorro abandonado junto a la silla de ruedas de Daniel, estaba Jorge, durmiendo, bañado, vestido con la ropa de Adrián que le quedaba gigante. La luz suave de la lámpara de pie iluminaba su rostro, ahora limpio, revelando con cruel claridad cada uno de sus rasgos. Elena dejó escapar un jadeo ahogado. Se llevó ambas manos a la boca, ahogando un grito. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriendo cada centímetro del niño dormido. La forma de la nariz, el arco de las cejas, la curva del labio superior, la suave mandíbula, y luego, su mirada se desplazó a Daniel, dormido en su silla, su perfil sereno bajo el suero. El mismo. Eran casi el mismo. «Dios mío», susurró, y su cuerpo comenzó a temblar de una manera incontrolable. «No puede ser. Es imposible». Avanzó tambaleándose,
como si la habitación girara. Adrián no intentó sostenerla. Estaba igualmente paralizado, observando el reconocimiento, el mismo que él había experimentado minutos antes. Destrozar a la mujer que una vez amó. Elena cayó de rodillas en el suelo, a 1 metro de distancia de Jorge. Extendió una mano temblorosa, pero no se atrevía a tocarlo, como si fuera un espejismo que se desvanecería. El pelo es más oscuro, murmuró, como hablando consigo misma, buscando racional discrepancias en un mundo que había dejado de ser racional. Está tan delgado. Su mirada se fijó entonces en el antebrazo de Jorge, donde la mancha de nacimiento era ahora claramente visible. Un sonido gutural, animal, escapó de sus labios. La mancha, gimió. La misma. ¿Pero cómo? Alzó la vista hacia Adrián, sus ojos suplicando una explicación, una negación, cualquier cosa que pudiera detener la locura. Lo encontré hoy, logró decir Adrián, su voz ronca quebrada, en el parque. Unos chicos le habían tirado a Daniel de la silla. Este niño, Jorge, se interpuso, los enfrentó, los ahuyentó. Cada palabra era un esfuerzo titánico. Lo traje aquí, para darle de comer, un baño. No sabía, Elena. Yo no sabía. ¿Jorge? Repitió Elena, como si el nombre le resultara alienígena. Su mirada volvió al niño, y esta vez se posó en su frente, en la pequeña cicatriz en forma de L que Adrián había descubierto. Su respiración se detuvo. La marca del forceps, susurró. Y esta vez fue una afirmación, un hecho terrible que se imponía a toda negación. Se la hicieron a él, al primero, al que nació luchando. Sus lágrimas caían libres ahora, surcando sus mejillas. Le dijeron. Los médicos me dijeron que era tan frágil, que no sobreviviría, que había dejado de respirar. Me dijeron que estaba muerto. Su voz se elevó, cargada de una rabia repentina y directa hacia un pasado que se revelaba como una mentira grotesca. ¿Quién? Preguntó Adrián. La pregunta crucial, la que abría el abismo. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién se lo llevó? La enfermera, dijo Elena, su mente retrocediendo a aquella sala de partos fría y brillante, al dolor, la confusión, la niebla de la medicación. Ira, era la jefa de turno. Una mujer mayor, de cabello gris, muy seria. Dijo que era lo más merciful, que no sufriera, que ellos se encargarían de todo. Nos dieron un féretro, Adrián. Un féretro cerrado. Dijeron que era lo mejor para nosotros, para no recordarlo así. Un féretro cerrado. La sangre se heló en las venas de Adrián. Nunca habían visto el cuerpo. Habían confiado. Estaban destrozados. Habían aceptado la palabra de los expertos. Sí, lloró Elena. Y tú estabas de acuerdo. Dijiste que no podías soportar verlo. Dijiste que era demasiado doloroso. Adrián cerró los ojos, golpeado por el recuerdo. Era cierto. Él había sido el primero en querer alejar el dolor, en querer cerrar ese capítulo trágico para concentrarse en Daniel, que luchaba por su vida en la incubadora. Había firmado los papeles con manos temblorosas, aceptando la versión de los médicos. Fuimos estúpidos, murmuró, con un autorreproche que lo quemó por dentro. Estúpidos y ciegos de dolor. En ese momento, como si la intensidad de sus miradas y el torrente de emociones lo hubieran perturbado, Jorge se removió en sueños, frunció el ceño, murmuró algo ininteligible y se giró ligeramente, de modo que su rostro quedó completamente de frente a ellos. Elena contuvo el aliento. Allí, en el lóbulo de su oreja izquierda, casi escondido, había una pequeña marca, una diminuta hendidura, una microtia leve, casi imperceptible. El mismo pequeño defecto que el ecografista había señalado 11 años atrás, bromeando sobre cómo uno de los gemelos llevaría el pendiente de forma natural, una peculiaridad única, la misma que «Daniel la tiene», gritó Elena en un susurro estridente, señalando con un dedo tembloroso la oreja de su hijo en la silla. En la misma oreja, la misma marca. Ya no había duda, no había espacio para la coincidencia. La evidencia era abrumadora, tallada en la carne de sus hijos. Jorge era su hijo, el primer gemelo, el que creyeron muerto. El sonido de la voz de Elena, aguda y cargada de una emoción incontenible.
finalmente traspasó el velo del sueño profundo de Jorge. Sus ojos se abrieron de repente. No se despertó de forma suave y gradual. Se despertó como se despierta un animal callejero, alerta e instantáneamente consciente de su entorno, con el miedo grabado en lo más profundo de su ser. Sus ojos oscuros, ahora limpios y enormes, se abrieron de par en par al ver a una mujer arrodillada frente a él, llorando, mirándolo con una intensidad que lo aterrorizó. Él no vio una madre, vio una extraña, una adulta más, con una expresión que no podía decodificar pero que olía a peligro, a drama, a algo que siempre precedía al dolor. Con un movimiento rápido y nervioso como un cangrejo, se arrastró hacia atrás, alejándose de Elena, hasta chocar con las ruedas de la silla de Daniel. Su respiración se aceleró, se volvió superficial. Su mirada, salvaje y asustada, buscó a Adrián, el único rostro semifamiliar en esa pesadilla. «¿Qué pasa?», preguntó. Su voz era un rasguño, llena de pánico. «¿Qué quiere? ¿Quién es?». Elena, al ver su reacción, al ver el miedo puro en los ojos de su propio hijo, sintió que el corazón se le desgarraba. Extendió ambas manos, un gesto de súplica de paz, pero para Jorge fue una amenaza. «No, no tengas miedo», tartamudeó ella, sus lágrimas fluyendo con más fuerza. «Por favor, no me tengas miedo». «Léjese», gritó Jorge, encogiéndose aún más, llevándose las manos a la cabeza como para protegerse. «No me toque, don Adrián, por favor». Adrián se movió entonces, rompiendo su parálisis. Se acercó lentamente, colocándose entre Elena y Jorge, pero no de forma amenazante, sino como un puente. «Jorge, está bien», dijo, con la voz más calmada que pudo muster, aunque temblaba. Esta es Elena. Es una amiga. No te va a hacer daño». «¿Por qué llora?», preguntó Jorge, desconfiado, su mirada yendo de Adrián a Elena, que ahora se cubría el rostro con las manos, sacudida por sollozos silenciosos e incontrolables. Está emocionada», improvisó Adrián, sintiendo la absurdidad de la statement. «Porque eres muy valiente, por lo que hiciste por Daniel». Jorge frunció el ceño. No se lo creía. Podía sentir la tormenta emocional en la habitación, y él había aprendido a huir de las tormentas. «Quiero irme», declaró, tratando de ponerse de pie, las mangas gigantes de la camiseta colgando como alas rotas. «Ahora», me dijo, «que solo por hoy. Ya es de día», señaló hacia la ventana, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de grisáceo. «No». El grito de Elena fue instantáneo, visceral, desgarrador. Se abalanzó hacia adelante, agarrando el dobladillo de los pantalones gigantes de Jorge. «Por favor, no te vayas, no puedes irte. Eres mi hijo». La palabra cayó como una bomba en el silencio de la sala. Jorge se quedó petrificado. Sus ojos se clavaron en Elena, luego en Adrián, buscando una explicación, una negación. Su rostro se contrajo en una mueca de confusión y profundo escepticismo. «¿Qué?», fue lo único que logró decir, una sílaba cargada de incredulidad. «Es cierto, Jorge», dijo Adrián, su voz cargada de una emoción raw que ya no podía contener. Se arrodilló frente a él, a la altura de sus ojos. «Y ya, ella es tu mamá, y yo soy tu papá». Jorge los miró a ambos como si estuvieran locos. Una risa corta, nerviosa, casi un hipo, escapó de sus labios. «No», negó, sacudiendo la cabeza con vehemencia. «No, usted es don Adrián. Rico, yo soy Jorge. De la calle. Ustedes no son mis padres». «¿Mis padres?». Se calló. Su mirada se nubló con recuerdos dolorosos. «Se fueron. Hace mucho». «No, hijo», insistió Elena, su voz suplicante. Nosotros creímos que habías muerto cuando naciste. Alguien nos mintió. Alguien te llevó. Pero eres tú. Lo sé. Lo siento aquí». Se golpeó el pecho con el puño con fuerza. «Eres mi bebé. El primero. El hermano de Daniel». Al mencionar a Daniel, la mirada de Jorge se desvió instintivamente hacia el niño dormido. Una chispa de algo, reconocimiento, protección, una conexión inexplicable cruzó sus ojos. «Hermano», repitió la palabra como si probara su sabor. Era un concepto ajeno a su mundo de supervivencia solitaria. «Sí», confirmó Adrián.
siguiendo su mirada. Daniel es tu hermano gemelo. Nacieron el mismo día, juntos. La revelación era demasiado grande, demasiado monumental, para la mente de un niño de 11 años que había luchado cada día por un pedazo de pan y un rincón seguro para dormir. Jorge se quedó callado, procesando. Su rostro, usually tan expresivo en su furia o su desconfianza, estaba ahora blanco, impasible, como un lago helado. Por eso, murmuró finalmente, más para sí mismo. Por eso señaló. Él sabía. Esa simple frase, esa convicción infantil, fue el golpe de gracia para Elena. Se derrumbó completamente sobre el suelo, su cuerpo convulsionado por los sollozos. Todo encajaba, la conexión instantánea, el acto de protección instintivo. Daniel, en su mundo silencioso, había reconocido a la otra mitad de su alma. Jorge observó a Elena llorar, ya no con miedo, sino con una curiosidad profunda y dolorosa. Algo en el sonido de su llanto, en la desesperación absoluta de su cuerpo, resonaba en un lugar oscuro y olvidado de su ser. Un eco lejano de un consuelo que quizás, solo quizás, había conocido brevemente. Hesitante, muy slowly, como acercándose a un animal salvaje herido, extendió su mano pequeña y llena de cicatrices, no hacia ella, sino hacia la manta que cubría a Daniel. La agarró con fuerza, anclándose a lo único real en su mundo que se desmoronaba. Adrián miró la escena, su exesposa destrozada en el suelo, su hijo perdido, y encontrado aferrándose al hermano, que había protegido instintivamente, y su otro hijo, el eternamente frágil, durmiendo peacefulmente en el ojo del huracán, tal vez soñando por primera vez, con la pieza que faltaba en su corazón. La revelación final no era solo que Jorge estaba vivo, era que su familia, rota y dispersa por el dolor, acababa de ser recombinada de la manera más milagrosa y terrible imaginable. La pregunta ya no era ¿cómo pasó? La pregunta, aterradora y abrumadora, era ¿qué hacemos ahora? El viaje apenas comenzaba, un viaje para sanar heridas de 11 años, para desentrañar una conspiración grotesca, para aprender a ser una familia a partir de los pedazos rotos de dos mundos irreconciliables, y para darle a Jorge, el niño de la calle, el héroe de su hermano, el hijo perdido, el nombre y el hogar que siempre le habían pertenecido. El amanecer entraba ahora por los ventanales, bañando la escena con una luz fría y verídica. Iluminaba la verdad, dura, dolorosa, pero por primera vez en 11 años, completa. El grito de Elena, cargado de 11 años de duelo, y una duda repentina y monstruosa, resonó en el lujoso vestíbulo. Dime que no enterramos al niño equivocado. La puerta se abrió. Elena, demudada, sostenía una tablet con la foto que Adrián había subido por error a una nube compartida años atrás. Su mirada, al posarse en Jorge dormido, se descompuso en un jadeo ahogado. No eran solo los rasgos, era la postura, la forma de fruncir el ceño al dormir, idéntica a la de Daniel. La enfermera jefa, susurró Elena, colapsando de rodillas. Aquella mujer de pelo gris siempre insistía en que el mayor era demasiado débil, que no sobreviviría la noche. Adrián la sostuvo, su propio mundo derrumbándose. Recordó aquella mujer, eficiente y fría. Recordó el féretro diminuto y cerrado que nunca cuestionaron, cegados por el dolor. Nos mintió, concluyó Adrián, la voz un hilo de rabia y horror. ¿Por qué? El movimiento los sobresaltó. Jorge se había despertado. Sus ojos, ahora limpios, se abrieron como platos al ver a la mujer llorando y a Adrián pálido como la muerte. Se encogió, alarmado, buscando instintivamente refugio junto a la silla de Daniel. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz cargada de desconfianza callejera. ¿Quién es ella? Elena, con un esfuerzo sobrehumano, contuvo su llanto. Extendió una mano temblorosa, no para tocarlo, sino para mostrarle la pantalla de la tablet. En ella, una vieja ecografía en la que se leían dos nombres, escritos por su propia mano 11 años atrás, Daniel y Mateo. Tu nombre no es Jorge, dijo Elena, con una ternura que desbordaba el dolor. Es Mateo, Mateo Cruz. Eres mi hijo, eres el hermano gemelo de Daniel. Jorge Mateo. Miró la imagen borrosa, luego a Daniel, que dormía plácidamente.
La resistencia en sus ojos se quebró. No eran las pruebas lógicas, sino un eco visceral, un recuerdo enterrado en la carne y el hueso, un susurro de canciones de cuna y un dolor antiguo. Por eso, murmuró, su voz quebrada. Por eso sentí que lo conocía. Por eso tenía que protegerlo. No hubo un abrazo dramático. No hubo palabras grandilocuentes. El niño extendió su mano y con una delicadeza infinita, tocó el dorso de la mano de su hermano. Daniel, en sueños, giró su muñeca y sus dedos se enredaron instintivamente con los de Mateo. Ese pequeño gesto, ese contacto silencioso, fue la confirmación final. Elena dejó escapar un sollozo de alivio y dolor. Adrián, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro, rodeó con su brazo a su exesposa y posó la otra mano sobre la cabeza de su hijo encontrado. La familia, rota por el dolor y la traición, se recomponía en el silencio del amanecer, alrededor del lazo inquebrantable entre dos hermanos que el destino, contra toda odds, había vuelto a unir. El viaje para sanar y descubrir la verdad detrás de la conspiración apenas comenzaba. Pero en ese momento solo importaba una cosa: estaban completos.